Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Son las 7:36 ya de la mañana. Está en nuestros estudios el excongresista Sergio Tejada. Como ustedes saben, fue parte del Congreso en el Congreso anterior y fue presidente. Tuvo un encargo muy importante: llevar adelante las investigaciones sobre los actos de corrupción que se habían identificado, se produjeron en el segundo gobierno de Alan García. Y es una de las personas, como yo siempre he dicho, que no solo conoce a García por las investigaciones, sino que Alan García, al acusar recibo de la importancia de aquello que pudieron ahí identificar, empezó a través, como siempre hace, de terceros y de grupo de matones, tratar de generar algún nivel de intimidación en él también, cosa que por cierto no consiguieron. Señor Sergio Tejada, qué gusto saludarlo, buenos días. ¿Cómo estás, Glatzer? Muy buenos días. Gracias por venir. Después de algún tiempo vamos a poder conversar sobre este y otros temas. Yo quisiera comenzar con algo que acaba de suceder y lo mencionaba en mis comentarios hace un ratito, para repasar un poco los antecedentes del señor García. Y tiene que ver con lo siguiente: acaba el día de ayer la Oficina de Control de la Magistratura, que es la ONMA, de suspender a Hugo Velázquez Zavaleta. Hugo Velázquez Zavaleta, usted, digamos, lo conoce bastante bien, el juez que se trajo abajo la investigación que usted hizo sobre Alan García. Así es. ¿Qué le parece ahora por vínculos con Inostroza? Bueno, hace unos meses escuchamos los audios donde él negociaba algunos aspectos con estos jueces que están siendo cuestionados, y me traía pues el recuerdo de la mega comisión y cómo este juez constitucional le dio la acción de amparo a García para tumbarse todas sus declaraciones. Y lo que más me llamó la atención en aquella oportunidad es que en una primera oportunidad se le da la razón a García, se anula la segunda citación, se anulan sus declaraciones de la citación, y el juez nos pide que cumplamos con el debido proceso, nos da una serie de pautas y nosotros las cumplimos. Y nos damos con la sorpresa de que el juez nos dice no han cumplido, entonces se anula también la tercera citación. Era imposible cumplir, porque yo creo que ya había una decisión de darle una mano a García Pérez, y esta sanción que ahora le han dado, me parece que en cierta forma hace justicia a una persona que no obró correctamente y que se trajo abajo una investigación parlamentaria con respecto al expresidente Alan García. Ahora, sobre el accionar todavía de Hugo Velázquez Zavaleta, porque es importante recordar, porque con Alan García lo que hay que hacer no es imaginar lo que puede pasar en adelante, hay que recordar lo que ha hecho. Con él, con él ya pasó todo. Ya pasó todo. Entonces hay que tratar simplemente de hacer una línea en el tiempo e identificar esos hitos de impunidad que claramente se han podido conocer en su trayectoria. Entonces, este señor Hugo Velázquez era un juez constitucional, bueno, hasta ayer ha sido un juez constitucional, y Alan García alegó que no había podido defenderse debidamente porque la comisión no cumplió con notificarlo debidamente, no había claridad en las notificaciones, en fin, no permitieron que se defendiera. Eso es. Ese fue su argumento, que no se había respetado el debido proceso, que no se le había informado adecuadamente sobre qué temas tenía que responder, y él también pedía que se me retire de la presidencia de la comisión. En ese aspecto no le dieron la razón, pero sí le dieron la razón en que no se le había informado con el debido detalle sobre las imputaciones. Entonces, ¿qué hicimos? Lo citamos nuevamente con un grado de detalle que nunca se había visto en el Congreso de la República. Varias páginas señalándole caso por caso cuál era la presunta infracción o el presunto delito, cuáles eran los hechos materia de investigación. Permitimos que sus abogados se acerquen a la comisión a revisar expedientes, cosa que nunca había ocurrido en una comisión parlamentaria, y aún así el juez constitucional dijo que no habíamos cumplido. Entonces, porque tenía ya una, dice usted, idea previa, o sea, predeterminada de favorecer a la García. Yo incluso podría darle la razón en la primera anulación, porque el Congreso tenía que empezar a adaptarse a nuevos procedimientos más rigurosos, pero ya cuando fue citado por tercera vez, tomando en cuenta todo lo que él nos dijo, la verdad era arbitrario que nos anule la investigación. Ahora, pero previo a que entrara a tallar en un caso donde no correspondía la intervención el Poder Judicial, Alan García dijo una frase, y se la recuerdo, que usted debe tener en la memoria. Dijo: yo no lloro, yo no voy a presentar ningún amparo, ¿no es cierto? Dijo exactamente: yo no me defiendo con amparos ni con llantos. Exactamente. Y es bien curioso, ¿no? Porque ahora
en este nuevo contexto, él dice, yo me allano, por favor, ni que fuera un deshonor permanecer en mi patria, y a las horas se va a la embajada de Uruguay. Entonces es una persona que dice una cosa y hace otra, claramente, ¿no? Sí, bueno, ahora este señor Hugo Velázquez Zabaleta ya está separado de la UMA porque efectivamente un audio se le escucha en tratativas claramente ilegales, además él teniendo la iniciativa de poder quedar bien con un Supremo, diciéndole, mire hermano, ya está listo todo, anda, pregunta porque ya va a salir para que cobres 1.900.000 soles en el caso Inostroza, y cerca me parece como de 19 millones en varios otros que estaban en una situación parecida. Ahora, ¿y qué pasó después con la megacomisión después de que este juez se fue a una instancia superior, ¿no es cierto? Mira, ha sido un proceso larguísimo, incluso ya habíamos culminado en nuestras labores que fueron de 25 meses y la última palabra de todo este proceso la tuvo un juez dirimente que era muy cercano a García Pérez, ¿no? El juez Soler, que la prensa informó en su momento que había sido militante aprista en los años 70, que había sido nombrado además en el primer gobierno como juez de Alan García como juez, que había estudiado con Luis Nava y que habían tenido como padrino de promoción a Alan García, ¿no? Entonces era ilógico que esta persona resuelva un proceso tan complejo y tan polémico, pero así fue. Él resolvió, tuvo el voto final, el voto dirimente, y dijo, se anula todo. Sí, y terminó, digamos, favoreciendo claramente a García. Solamente para recordar parte de esa historia en el comportamiento de Alan García. Ahora regresemos a los argumentos, porque el señor ahora está, digamos, de huésped en la casa del embajador uruguayo en el Perú, y él ha argumentado en carta pública que hay una persecución política, y si bien es cierto, al comienzo describe de manera general la persecución, después busca en una segunda carta como que a puntualizar, y dice primero, en primer lugar, dice que el señor José Antonio Peláez Bardales, que fue fiscal de la Nación, investigó los casos de enriquecimiento ilícito y no encontró nada. Entonces el primer punto de apoyo para decir de que ya ese tema estaba cerrado y que lo han reabierto justo para perseguirlo es la actuación de José Antonio Peláez Bardales. ¿Qué habría que decir sobre ese punto? Bueno, Peláez Bardales era una persona muy cercana a Alan García y al APRA, ¿no? Toda su familia era aprista, tenía un hermano que fue diputado del APRA, y en los tiempos de la megacomisión no quiso investigar a García. No solamente en este tema, sino en el caso de los narcoindultos, que todo el país fue testigo cómo el propio García firmaba y reducía las penas a sentenciados por delitos graves. Peláez Bardales no quiso investigar. Dijo que no habían suficientes elementos, la Procuraduría apeló, y él insistió en que no iba a investigar a García. Y cuando se produce esta investigación sobre enriquecimiento ilícito fue bien curioso, porque es el propio García Pérez el que le dice, investígueme, aquí le estoy dejando todos mis papeles, con todas mis conferencias. Más entusiasmado. Sí, dice, no, yo quiero que me investigue, aquí está. Y uno se entusiasma cuando alguien quiere que lo investigue, porque más o menos imagina que va a resultar esa investigación. Claro, pero además lo hace un perito que era militante aprista. Sí. Increíble, ¿no? Estas cosas ni para... O sea, el perito que dice que Alan García no incurrió en una enriquecimiento ilícito, es decir, no había un desbalance patrimonial, es un perito vinculado al partido aprista. Exactamente. Vinculado al partido aprista, es una investigación además muy, muy somera que se archiva rápidamente. Tan es así que después, en un periodo posterior, se pide reabrir porque no había sido suficientemente diligente, ¿no? Y ya con Pablo Sánchez se archiva efectivamente esta investigación, pero no porque no se haya encontrado nada, sino porque se había basado en un informe que tenía las declaraciones anuladas. Entonces lo que dice la Fiscalía es, bueno, si hay una decisión judicial de que estas declaraciones son anuladas y por tanto cualquier responsabilidad de García que se derive de estas declaraciones, entonces tenemos que archivar esta investigación. Claro, si había surtido efecto la anulación que le había buscado por vía judicial de sus declaraciones en la megacomisión para que se archivara más adelante en el caso. Porque él pone esos dos puntos. Mis amigos dos fiscales de la Nación me investigaron y los dos archivaron, pero lo que no dice es en qué circunstancias. Bueno, hay que cambiarlo un poco, ¿no? Dos fiscales de la Nación no pudieron investigarlo. Uno probablemente porque no quiso y otro porque respetó una decisión judicial. Entonces él finalmente no fue investigado seriamente
por desbalance patrimonial, enriquecimiento ilícito. De acuerdo. El segundo punto, en relación a la carta que él manda a Tabaré Vázquez, el presidente de Uruguay, es que la megacomisión que lo investigó, además hace un contexto y dice que eso se hizo en el marco de una persecución a él por lo que había hecho en su gobierno, en fin, porque él desenmascaró a ese régimen en una pretensión de una reelección, en fin, hicieron la megacomisión. Y dice, inclusive en ese contexto, esa megacomisión no le encontró nada, al punto de que no aparece su nombre en el informe. Mira, esa fue la parte que a mí más me indignó, y por eso yo decido salir después de varios meses que estuve alejado del espacio público, porque se utilizó el trabajo que realizamos, se quiso utilizar a la megacomisión con mentiras para sus fines de evadir nuevamente a la justicia, ¿no? Cuando él dice que la megacomisión era una investigación persecutoria, sí, primero no es cierto, pues era una comisión multipartidaria con miembros de 4 partidos, incluso estaban sus aliados del fujimorismo en la comisión, las decisiones eran colegiadas. Yo renuncié en 2015 al Partido Nacionalista, no tengo ningún vínculo con Ollanta-Humala ni con Nadine Heredia, y puedo decir hoy día que en ningún momento me dijeron persíguelo, acúsalo. Nosotros hacíamos nuestro trabajo de manera independiente. Y mira la contradicción de García. Él dice, la megacomisión era una comisión persecutoria, gobiernista, que no me encontró nada. Sí, sí, ¿no? sí, ¿Qué tipo de persecución es esa en la que no le encuentran nada? Sí. Entonces, no, claro, lo que quiere decir es que inclusive teniendo la voluntad de meterlo a como del lugar preso, no encontraron nada porque él está limpio de polvo y paja. Bueno, claro, ese es el argumento. Y ahí eso el otro lado, que también es falso, ¿no? Ellos se agarran de una pequeña frase del informe y de la sustentación del informe en la que yo señalo que en sus cuentas personales no se evidenciaban movimientos irregulares. Ajá. Se agarran de esa frase y la repiten por todos lados, un videíto editado cortito, pero no cuentan lo demás, porque inmediatamente después señalamos en el informe y en la sustentación que si bien no habían movimientos irregulares en sus cuentas personales, sí había un entorno que había que investigarse porque podía tratarse de una red de testaferros. Ajá. Hoy día la Fiscalía habla de el papel de Jorge Cuba, de Luis Nava, de Miguel Atala, como parte de una presunta red. Sí. Entonces, nosotros, de testaferro, justamente. De testaferro, justamente. Sí. Pero además hablábamos también de otros aspectos que nos llamaban la atención. Yo estaba viendo justamente ahora la transcripción de esa sesión y ahí señalamos que hay otros elementos que nos llaman la atención. Por ejemplo. Cuentas no declaradas, por ejemplo. Hay una cuenta en Francia que él no declaró, de 20.000 euros, y le pareció una bicoca, pues 20.000 euros, y no era necesario declarar en un documento oficial, en una declaración jurada, y tenía el deber de hacerlo. Algunas propiedades que no declara. Ya. Nos llamó la atención también cómo adquiere la vivienda en Miraflores, la de $830.000, porque él la justifica en sus conferencias. Justamente ahí entran las conferencias. Ajá. Cuando él necesita justificar cómo ha podido comprar esa vivienda. Y otro aspecto que nos llama la atención es que el aval se lo da la Universidad San Martín. Ajá. Y se habla incluso de un préstamo de $300.000 para poder pagar esa casa, y yo no sé si es un préstamo que ya se habrá pagado. Ajá. Habrá que averiguar. Entonces Debería, en el informe... Entonces ahí, por ejemplo, José Domingo Pérez ir a buscar eso que certifique si le prestaron y si efectivamente pagó. Así es, ¿no? ese punto porque es interesante eso, sí. porque se está investigando ya las conferencias y él dice que con las conferencias pagó, pero además hizo un préstamo de 300.000, lo que debió hacer inmediatamente es devolver esos 300.000. Es un dato bien interesante. Ya. Así es. Entonces el informe, inmediatamente después de decir que las cuentas personales no habíamos encontrado elementos significativos, señalamos que habían otro tipo de vacíos y otro tipo de elementos que tenían que investigarse de manera conjunta para determinar si había enriquecimiento ilícito o desbalance patrimonial. Entonces no decimos en ningún momento no hay. Ajá. Decimos, esto tiene que ampliarse, tiene que investigarse más, tiene que investigarse una presunta red de testaferros, claro, tienen que verse además otros elementos. La vía para identificar si una persona ha sido beneficiada o no irregularmente a través de fondos, por cierto, también ilegales, no es que en su cuenta tenga toda la plata, digamos. Claro, no pagarías casi a ningún delincuente, porque efectivamente cuando lavas dinero, haces eso, buscas terraceros. Las conferencias que por estos días nos han, o hay medios de comunicación, en particular Cuarto Poder y Daniel Llovera, nos han traído a la memoria, revisando el informe
que hace el señor José Antonio Peláez Bardales, porque ha revisado su dictamen, ¿no es cierto?, su archivamiento. Y ahí hay varias conferencias. En el caso de esta conferencia que Diario Reporteros publica, que le pagó la Sociedad de Empresarios de Sao Paulo, que es como la Confiebre de Brasil. La Federación de Industriales de Sao Paulo. Exactamente, pero ahí ya se ha podido identificar que los $100.000 que le pagan vienen de la caja 2 y llegan a la cuenta de García. Yo creo que esa es una huella que ha dejado García, que va a ser imborrable. Ahí se ve claramente cómo él realiza la conferencia en mayo. Además, unos días, curiosamente, unos días antes de brindar su primera declaración ante la mega comisión. En junio se comunica con miembros de Odebrecht para pedirles que le paguen. Y en los correos ellos dicen claramente, él había brindado otras conferencias, pero ahora está pidiendo que le paguemos y nosotros no podemos. Entonces le escriben a Espinola. Estamos hablando de junio. Pero ahí ese dato es bien importante. ¿Por qué Odebrecht decía que no podía pagarle? Probablemente porque no era dinero limpio, ¿no? Ya, digamos, entonces no podía pagarle. Claro, no podían aparecer ellos. De acuerdo. Entonces ya ese elemento es fundamental para el Ministerio Público. Es fundamental. Porque si no tendrían ningún problema, le pagan, pues. Claro. ¿No es cierto? Entonces ahí había dos cosas. Uno, que sabían que eso no necesariamente era el pago por la conferencia, me imagino. Y lo segundo, que la procedencia no era legal. Así es. Las personas que tienen esta conversación son personas que coordinaban los pagos de la caja 2. Sí. Que sabemos que es la caja que pagaba las coimas, ¿no es cierto? Se comunican con Espinola 14, 15 de junio y le dicen: Espinola, puedes tú pagarle a través de tu empresa y nosotros te pagamos una comisión de $15.000. Imagínense, mira, por $100.000 le pagan $15.000. O sea, había una clara voluntad de pagar lo que sea para que esa plata no apareciera como salida de Odebrecht. Así es. Estamos hablando del 15 de junio, cuando Espinola recién toma conocimiento de que tenía que ayudarles con este pago. Y cuando vemos el contrato que firma García, es de abril. 2 meses antes firmó el contrato con Espinola. Y Espinola se entera 2 meses después. Ese es un gran problema. ¿Eso que no quiere decir? Explicar. De que Alan García se sometió a la dinámica de tratar de poner en papel cosas que no habían sucedido, ¿no? Así es. De aparentar una realidad inexistente. Él ha aceptado esas reglas de juego, ¿no? Se comunica en junio, dice: quiero que me paguen, y le dicen: te vamos a pagar, pero no podemos nosotros, si no Espinola firma un contrato de abril. Y eso es lo que hace. ¿No? Vamos a ver si eso ha ocurrido también en otras conferencias. Porque García fue enfático en decir que Odebrecht nunca le había pagado, que había sido la Federación de Industriales de Brasil, de Sao Paulo. Nosotros teníamos conocimiento de que Odebrecht era de las empresas más poderosas dentro de la Fiesp, pero no sabíamos que le había pagado directamente. Y ahora sabemos incluso que él le pide directamente a Odebrecht que le pague. Entonces nos ha mentido a todos, ¿no? Claro, o sea, no es que él le escribe a la Federación, sino escribe directamente a Odebrecht, y todas las tratativas las hace Odebrecht a través de Espinola, que es un estudio de abogados, además no es, como él dice, un organizador de eventos. Es es un abogado justamente para legalizar algo que tenía vicios de ilegalidad. Y una cosa adicional, Espinola ya ha declarado, ya se ha acogido a la confesión, y ha dicho que Odebrecht lo buscaba para este tipo de pagos ilegales. Ahora hay que tener en cuenta ahí también, señor Sergio Tejada, de que ya Marcelo Odebrecht en otra oportunidad dijo que para llevarse bien con los expresidentes había 2 modalidades: consultorías o conferencias. Por lo tanto, esa es una modalidad que ellos tenían. Es una modalidad. Ya lo dijo él, y en una declaración dijo claramente que sí le habían pagado conferencias a García. En ese momento se negó en todos los idiomas, ¿no? Dijo que jamás había recibido. Pero la relación es clarísima, ¿no? Una relación que viene de varias generaciones, con muchas reuniones en Palacio, con Marcelo Odebrecht, con Jorge Barata, con el patronato del Cristo del Pacífico, que creo que todavía tiene algunos elementos a explorar. ¿A investigar, dice usted? ¿Debería revisarse el caso del Cristo del Pacífico? Yo creo que sí, ¿no? Por más que se encontró toda la secuencia mediante la cual hicieron este patronato, y lo mencionamos nosotros en un informe, el de casos complementarios en la comisión, es un poco extraño, ¿no? Cómo surge esta iniciativa,
por qué Odebrecht pone tanta plata, porque creo que eso costó como $800.00000. Sí, sí, ¿no? sí. ¿Cuánto Y dinero el pone propio García Odebrecht? dijo, yo puse parte de la construcción. Sí, él dijo y no ha que logrado había... demostrar de dónde de ese pago tampoco. Bueno, él dijo que había puesto 100.000 soles. Sí. Nosotros sí encontramos en su cuenta un retiro de $25.000. Ya, que puede haber sido Esos para deben ser eso. los De $25.000 acuerdo, que te destinó. digo. Pero claro, ¿por qué le dieron? ¿Por qué Odebrecht decide poner 700.000 y tantos dólares Sí. para hacerle un Cristo? Porque Alan García quería su Cristo Claro, del Pacífico. claro. Y mira, cuando hablas de la definición de corrupción, señalas la obtención de algún beneficio indebido. Sí, Tener un rédito de poner tu Cristo como una donación tuya al país es un rédito, es un Sí, beneficio indebido, porque es a través del pedido a una empresa que había contratado con tu gobierno, ¿no? sí. Ahora, lo curioso con Alan García, en relación a este pago que se ha identificado le hizo Odebrecht de la Caja 2 a través de Spinola, es que no sale a cuestionar, a maldecir ni a criticar a Odebrecht. No dice cómo es posible que estos sinvergüenzas usaron mi nombre para sacar plata de ahí, yo no sabía. No, o sea, no menciona Ese eso. es un buen detalle. Ataca a los periodistas, y se va a la embajada diciendo persecución, pero no va contra Odebrecht. Hasta el día de hoy yo no le he escuchado una sola crítica a Odebrecht. Así Sí. como llama ratas, sinvergüenzas Sí. a todos sus amigos Sí. que son descubiertos con coimas, a Odebrecht no lo ha tocado. Ajá. Hay un cierto acuerdo, me da la impresión. Y por mucho tiempo me pareció que Odebrecht no lo iba a mencionar. Ajá. Pero me parece que ya no pueden No, ya empezaron seguir a hablar. evitando Ahora, hablar de él. lo que no pueden efectivamente es dejar de hablar. O sea, ya empezaron a decir. Ya empezaron. Además, no pueden ya dejar de decir, habiendo dado una línea que ha ayudado a las investigaciones, porque se pueden perjudicar en las suyas. Sí, allá en ellos saben que pueden perder todos los beneficios que están obteniendo si es que no hablan, si es que no cuentan todo lo que saben y si es que no presentan elementos probatorios de lo que están informando, ¿no? Ahora, si es como imaginamos es, y hemos podido ya conversar sobre eso ahora, que estas conferencias eran un pago de soborno, eran un pago de congratulación con alguien que les había servido en el pasado, ese criterio se aplica para las conferencias que dio también en México para el grupo Electra, ¿no es cierto? Es Que además muy es un parecido. tremendo grupo Sí. empresarial que tiene Banco Azteca, la Fundación Salinas, en fin, tiene una editorial, tiene un canal de televisión. Sí, esto es muy parecido. Nosotros también mencionamos algo en el informe de Business Track. Ajá. Es un informe que trataba sobre otro tema, pero recordemos que habían algunos audios que tenían que ver con Rómulo León y algunos tratos en México. Sí. Y por ahí se menciona este aspecto y se menciona también el de la empresa Endesa. Ajá. Ojalá hubiéramos tenido más conocimiento sobre estos temas para tener un informe solo sobre conferencias. Ajá. Una investigación viendo caso por caso, ¿no? O sea, meritaba por la cantidad. Yo creo que ahora sí, pero lo que ocurrió es que algunas conferencias entraron en diferentes informes de manera desarticulada, ¿no? Pero hay alguna información ahí importante que puede ser rescatada. De acuerdo, entonces esa es una línea de investigación importante. Importantísima. Ya no solo lo de Odebrecht que se ha podido identificar, sino las otras conferencias que digo que pueden haber seguido el patrón, porque lo de México con el Electra y la llegada del Banco Azteca, Sí. donde empiezan a otra vez salir a la luz personajes que habían salido del radar, ¿no? Como Sí. Garrido Leca y otros, están empezando a verse. Eso deben investigarse también. Debe investigarse. Si uno ve cuáles son las empresas que le pagan conferencias, hay un patrón. Todas han obtenido contratos con el Estado en el periodo de García o se han visto beneficiadas incrementando los montos de contratación. En algunos casos son conglomerados, grupos empresariales donde no se puede determinar claramente quién fue el que pagó, como Ujú. era el caso de la Federación de Industriales Exacto. de Sao Paulo. Que ahora se sabe que es Odebrecht, claro. Que ahora se sabe que es Odebrecht. Entonces, de repente, si uno empieza a mirar a estos grupos empresariales que le pagan, se encuentra que hay alguna empresa detrás que también se benefició. Sí, otra de las cosas que por estos días hemos podido conocer, y dicen algunos que ese fue el motivo por el cual Alan García decide meterse a la casa del embajador de Uruguay en el Perú, es lo que puede estar contando Jorge Cuba, y que hay otros testigos o colaboradores o camino a colaboradores ya que están empezando a desarrollar no solo el hecho de que ellos participaron de esta organización criminal, sino de que esa plata que tienen en Andorra, que curiosamente nadie ha tocado, Sí. ¿no es cierto?, no era de ellos, sino que podía haber sido de otra persona. ¿Qué piensa de eso como hipótesis del Ministerio Público? Bueno, lo que se comenta es que el asilo
se hace de esta manera tan abrupta porque se conocía de testimonios de Cuba. Se había tenido conocimiento que Cuba estaba empezando a hablar, ¿no? Y esto lo asusta, lo preocupa a García, y va a la embajada del Uruguay, ¿no? Lo que pueda decir Cuba es clave. Ya los peruanos conocemos por la historia el papel que jugó Mantilla, yendo a la cárcel y nunca diciendo de quién era el dinero que le había dado Montesinos. Hemos visto a Facundo Chinguel, que también ha ido a la cárcel y nunca contó de quién venía la orden de indultar o conmutar la pena a narcotraficantes. Y ahora tenemos a Jorge Cuba, pero que tiene una diferencia, que él no es militante aprista. Era un amigo personal de García. Entonces yo no sé si él va a aceptar que le siga llamando rata, sinvergüenza, o va a hablar. Porque él tenía que tener a alguien que le dé la autoridad para ir a negociar una coima. Odebrecht no le iba a pagar a cualquier persona que se le acercaba. O sea, Odebrecht no podía haber buscado a ese viceministro porque solo, digamos, ese ministro le dijo: yo te puedo ayudar. Pero además un detalle, cuando empiezan las negociaciones no era viceministro. Sí, efectivamente. Era un ciudadano común y corriente. Un ciudadano común y corriente que empieza en tratativas con Odebrecht, me imagino ya con el respaldo al máximo nivel de su amigo Alan García, para que le asegurara a Odebrecht que él va a ser el hombre en esas relaciones. Claro, y después es que es nombrado viceministro, pero ni siquiera de transporte, sino de comunicaciones. Pero hace todas las labores de transportes. Es decir, es ad hoc para todo lo que favoreció a Odebrecht. Así es. ¿Y tú crees que Enrique Cornejo, siendo ministro, no sabía que su viceministro de comunicaciones veía transportes? Sí. Es imposible. Es imposible. ¿No? Es imposible. Entonces Cornejo también, ¿cree usted que es parte de esa estructura que el Ministerio Público tiene que estimar o no como criminal? Tiene que ser parte de la hipótesis de la Fiscalía, necesariamente. Y esperemos que Cornejo también cuente si es que había algún acuerdo incluso más arriba de él. Ahora, lo que ha desarrollado Cornejo en sus intervenciones, por lo menos cuando yo le preguntaba acá, no lo ha afirmado, pero ha dicho que es una posibilidad que la relación pueda haberse establecido de su viceministro directamente con alguien por encima de él. Pero alguien por encima de usted solo es el presidente de la República, no hay manera. Bueno, me dijo, eso es lo que usted está diciendo, pero él puede haber tenido una relación por encima. Bueno, en efecto, ¿eso puede haber pasado? En efecto, había una relación de amistad directa de Jorge Cuba con Alan García y con Roxanne Chessman. Ellos formaron en los años 90 una asociación, esta asociación por la deuda externa, hicieron publicaciones juntos, y es muy parecido al caso de Atala y de Luis Nava, curiosamente. Con los tres Alan García forma asociaciones. Con Nava ha tenido la Asociación Democracia Social. Sí. Populibros, ya no recuerdo, pero forman algunas asociaciones, y con Miguel Atala también forma asociaciones. Son tres amigos personales, y los tres vinculados con Odebrecht por pagos que están siendo investigados o presuntas coimas. O sea, Atala, además que es un personaje bien particular, ¿no? Porque aparece en escena y cobra protagonismo en un asunto que solo era posible con el auspicio del gobierno, en términos de que termina cobrando 10 millones por la venta de un terreno que no era suyo y que era estatal, ¿no? Y le pagan los 10 millones. Le pagan. Eso no ha quedado todavía claro. Ojalá que se esté preguntando por estos hechos. Pero quiero insistir en este tema. Son tres amigos personales de García involucrados. Por favor. O sea, este señor que además siempre se ha jactado de tener un gran poder y un gran control sobre su partido, sobre el gobierno, cuando ha estado al frente del Estado, ¿no sabía lo que hacían tres de sus amigos personales? Con los que debió haber tenido confianza, ¿no? Una gran confianza. Entonces por ahí van a continuar las investigaciones. Aquí lo que me están diciendo es que justamente en el caso del Grupo Salinas en México, del Grupo Electra y del Banco Azteca, y en fin, la editorial que le publicó un par de libros a García, luego ellos tienen una empresa aquí que compra Crisol, donde estaban en sociedad con Carvajal y con Chang. Mira, y el Grupo Salinas inyecta plata a ese grupo para que puedan comprar Crisol justamente. Es decir, tienen una línea de desarrollo ahí. Nosotros mencionamos en el informe justamente de enriquecimiento ilícito que esa operación nos parecía sospechosa. De los mexicanos.
Sí, de este grupo que inyecta capital para comprar crisol, pero no lo habíamos relacionado y a ese grupo Salinas. Claro, mira, qué de interesante. Electra, que viene desde México, sí, que es el que le paga a García por $80.000 sí, por una conferencia, y lo lleva más de una vez para presentar sus libros allá, y eso sale en Televisión Azteca. Interesante, es decir, ahí hay todo un caso. Otro elemento, señor Sergio Tejada, que García esgrime para justificar la persecución política, dice que ya, los dos fiscales de la Nación archivaron su caso, cosa que usted ha dicho que no es verdad, que la megacomisión no lo mencionó porque no encontró represión, pese a que quería meterlo preso como del lugar. Pero hay otra que más bien habla también de absolución, pero ya más actual, y dice que la comisión Lavallato, que ha presidido la señora Rosa Bartra, no ha encontrado ninguna responsabilidad. Es decir, ya, bueno, eso fue la cereza encima de la torta. Bueno, digamos que esa es la única verdad que está en esa carta. No le han encontrado nada porque hay un pacto entre el APRA y el fujimorismo. Lo hemos dicho desde hace muchos años, pero ya lo confirmaron varios parlamentarios. Velázquez Esquén, en una entrevista, dijo que tenían una alianza estratégica con el fujimorismo. Jorge del Castillo, en varias oportunidades, ha dicho que le hace mucho daño al APRA la alianza que tienen con el fujimorismo, reconociendo la alianza. Y Rolando Reategui ha señalado hace poco que el fujimorismo ha caído en la trampa del APRA y ha seguido siempre lo que le dice el APRA que haga. Entonces está claramente confirmado que hay una alianza, lo que llamamos aprofujimorismo, y que la comisión Bartra no ha tocado a nadie de esa alianza. No los ha mencionado. Claro, y por lo tanto usar como argumento eso para decir de que lo están persiguiendo judicialmente de manera indebida, porque ya el Congreso dijo que no era responsable. No, increíble. Que cuando se habla de Lavajato hay que remitirse a la comisión que presidió el Conestapari. Sin duda. En esa comisión sí se identificaron responsabilidades de todos. No fue selectivo. Esta nueva comisión es absolutamente selectiva, parcial. Yo creo que no aporta nada a estas investigaciones. Sí, y ya para ir terminando, sobre el asilo político, ¿no es cierto?, que ha pedido ayer el señor Tabaré Vázquez, presidente de Uruguay, ha dicho que van a tomarse su tiempo, que lo están analizando debidamente. Y es curioso, porque un asilo debe ser rápido, porque finalmente si te están persiguiendo y está en riesgo tu vida, tienen que sacarte ya. Pero hasta Tabaré Vázquez dice, bueno, en fin, vamos a ver, ¿no? Pero ¿qué piensa de por qué García y cómo García terminó ahí y qué cosa puede pasar, ¿no? He leído una crónica de Fernando Vivas, si no me equivoco, que señala que corren rumores de que fue a Colombia, a México, a Chile y a Uruguay a tocar las puertas de las embajadas, ¿no? Y solamente Uruguay le abrió la puerta por una cuestión de tradición. Le abren la puerta en un primer momento mientras hacen la evaluación si es que amerita un asilo político, pero entonces otros países se habían negado. Es una señal importante, ¿no? Es un dato interesante. Yo tengo la impresión que Uruguay no le va a dar el asilo. Y este asilo tendría que quedar como una demostración de que García no quiere colaborar con la justicia, que está obstaculizando la investigación, que está obstruyendo la investigación, y por tanto ameritaría pasar ya a otras medidas restrictivas como la detención preliminar hasta que se formalice la investigación y luego seguramente la prisión preventiva. Sí, yo creo que ahí García se ha jugado el todo por el todo, porque efectivamente si no le dan el asilo, en, digamos, la valoración que en su momento cuando pida el juez el fiscal José Domingo Pérez, y evalúe, me imagino, el juez que le toque la causa, que no es de la Sala Penal Nacional, va a ser el mismo juez que ya vio el impedimento de salida, va a decir, a ver, peligro de fuga, y el señor se acaba de meter indebidamente a una cárcel del embajador, obviamente el señor no quiere parar con la justicia, y ahí sí le va a caer. No es porque él tenía, además es curioso, porque él dice que nunca se ha guiado por los rumores en su vida, que el rumor no sirve, ¿no? Pero sin embargo dice que le contaron del Ministerio Público que se venía una detención y por eso se metió a la cárcel del embajador. Además dice que fue una decisión del APRA. Que ha sido una decisión personal de García, por favor. ¿Por qué le echa la culpa? Pero el APRA, hay APRA más allá de García, o sea, pues, digamos, Mulder, o sea, digamos, ¿cuál de ellos? ¿Quién juega por fuera de los intereses de García? Ya nadie, ¿no? Porque es curioso, porque Alan García los ha unificado nuevamente bajo su sombra. Porque hasta antes matizaban, en alguna cosa votaban distinto, pero la impunidad de García los ha unido. Sí, pero como tú dices, se ha jugado el todo por el todo, ¿no? Sí. Y si no le sale esta carta, mira, o tocará a otras puertas,
para intentar asilarse en otros países, o tendrá que reconocer que ha sido una acción para evadir la justicia. Ahora, si bien es cierto, y aquí termino, García es un caso judicial, es un caso de corrupción, es un caso delincuencial en términos de lo que el Ministerio Público le está imputando, tiene cada vez menor, digamos, me imagino, perspectiva política. ¿Qué piensa ya del político García? Más allá, digamos, del cómo esto afecte o no la cuestión judicial, ¿no? Bueno, políticamente está sumamente dañado. Es una persona que no logra pasar del 5 o 6% de aprobación, que tiene un rechazo enorme, y esta voluntad de evadir a la justicia sistemática le resta más aún en la popularidad. Eso le hace un daño terrible al APRA, porque arrastra a todo el partido, pero además se pone en evidencia como una persona que miente constantemente, y hoy día con las redes sociales tenemos la facilidad de poder identificar rápidamente la mentira. Sí. Entonces él dice, yo nunca dije esto, pum, sale el video donde lo dijo, ¿no? Entonces es un político pues que ya no está además acorde a los tiempos, y que no puede manipular a la opinión pública como alguna vez lo hizo. Sí, hay un magnífico artículo, vamos a invitar en estos días a José Alejandro Godoy, que acaba de escribir sobre esto de García, ¿no? Que siempre llega tarde a los tiempos, o sea, digamos, siempre llega tarde, ¿no? Desde la estatización de la Habana y todo, digamos, está como a 45 y la realidad aumenta o avanza a 33 o al revés, ¿no? Y finalmente, claro, hoy día también está en una situación de esa naturaleza. Señor Sergio Tejada, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros esta mañana y habernos hecho recordar todo esto, porque yo digo, con García no hay que imaginar, con García hay que recordar, y ahí vamos a tener vamos a tener claridad de cuáles son sus verdaderos propósitos. Sergio Tejada está con nosotros. Muchas gracias. Tengo que ir a una pausa, regreso un instante, estamos aquí en Derecho y Aborto.